Bien, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia en este calurosísimo día de julio en Madrid. Ya, un día complejo, pero aún así nos va a permitir celebrar un acto muy importante. Bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, que es la universidad que nos cede amablemente sus instalaciones para poder celebrar este acto de presentación del libro de don Ignacio Buqueras, aunque la entidad organizadora, y en esa calidad, de esa representación les estoy hablando, es de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Saben ustedes que Ángel Herrera Oria fue el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la entidad madre de todos nosotros, del CEU y de la Fundación Cultural y del periódico El Debate, que ustedes conocerán, y del Colegio Mayor San Pablo, que está aquí mismo, y las otras universidades de Valencia, Barcelona, colegios, etcétera, etcétera. Bien, pues, bueno, pues nosotros operamos siempre gracias a las instalaciones de nuestra institución hermana o del Colegio Mayor San Pablo, etcétera. Y hoy, pues, bueno, pues tenemos el honor de recibir a Ignacio Buqueras y esta excelente mesa compuesta por Elsa González, Antonio Amalia Marichalar, Donaldo Olcese, que está llegando, y don Santiago Boladantero, que va a acompañar a Ignacio en la presentación de este importantísimo libro, ¿no? Yo no quiero ya más que agradecer a ustedes su presencia y a la mesa y ya pasar la dinámica del evento. Yo voy a pasar la palabra a don Ignacio, que presentará a los distintos ponentes y finalmente él intervendrá. Yo no sé si habrá tiempo para coloquio, para preguntas. Ya, Ignacio, pues tú lo que decidas sobre la marcha, ya presides el evento. Pues muchas gracias, Ignacio, y cuando quieras. Vale. Buenas tardes a todos, reitero. En primer lugar, capítulo de gratitudes. Gratitud a la universidad y muy concretamente a la Fundación Cultural Ángel Herrera, que desde el primer momento que planteé al rector de la Universidad San Pablo CEU la posibilidad de hacer una presentación de este libro, me abrió las puertas. Gracias a Fernando, que es el secretario general, Fernando Lostau, que es el secretario general de la Fundación, por sus, podríamos decir, facilidades de todo tipo para que el acto pudiera desarrollarse. Gratitud a los ponentes, que los que yo había previsto, ninguno de ellos me ha fallado. Desde el primer momento me dieron un sí caluroso para presentar el libro. Voy a brevemente decir unas palabras de cada uno de ellos. Y por otra parte, gratitud a ustedes, que aunque son pocos, indudablemente son lo mejor que hay en Madrid. Y más teniendo en cuenta un día como el de hoy, que el calor aprieta lo suyo, y en estos momentos trasladarse, hacer un recorrido para estar aquí, yo les agradezco mucho su presencia. Por orden alfabético, voy a presentar a Elsa González, que no le hace falta presentación, ella es una excelente periodista, que fue presidenta de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, del 2010 al 2018. Ha publicado varios libros, el más reciente de ella es sobre la COPE, que es una manera de aproximarse, una de las cadenas de comunicación más importantes de España. Está también en determinados cargos, está, si mal no recuerdo, en Telemadrid, en el Consejo de Telemadrid, y podría decir muchas otras cosas. Ella será la primera que va a intervenir porque, a menos que haya de alguno una cierta urgencia a ir después a otro acto, siempre yo intento mantener el orden alfabético. A continuación va a intervenir Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, buen amigo. Junto a él y otras personas somos coordinadores de Español a Español por la Constitución, una entidad que hace unos pocos años que se ha creado. Hemos impartido conferencias y hemos tenido contactos prácticamente por todas las diferentes capitales autonómicas con unos objetivos muy claros. La defensa de 3 o 4 cosas que consideramos vitales en España.
la unidad de España, la Constitución, la monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. Todas las demás cosas podemos discutir, podemos completamente matizar, pero hay algunas que son esenciales y este es el objetivo de Español a Español por la Constitución. Por otra parte, él está muy vinculado al tema del patrimonio mundial de España. La fundación que yo tengo la satisfacción de presidir, la Fundación Adiprope, que es una fundación que tiene como objetivo prioritario el fortalecimiento, el mejor conocimiento, valoración, difusión y promoción de nuestro patrimonio mundial reconocido por la UNESCO. Somos la cuarta potencia mundial con más patrimonio reconocido por parte de la UNESCO y Amalio es uno de los vicepresidentes de la fundación, aparte que él tiene también el Foro Soria y Numancia, etcétera, etcétera. Va a intervenir también Aldo Cese, que ya me dijo, Ignacio, tengo unas reuniones en Barcelona, hace un momento que me ha llamado, acabo de llegar, estoy en Atocha, me vengo inmediatamente, puedo tardar, vaya, lo que pueda tardarle, el movimiento de nuestras calles y plazas. Aldo Cese es presidente de la Fundación Independiente, me sucedió a mí en la presidencia de la Fundación, presidente de SOCIA. SOCIA es la asociación Sociedad Civil ahora que tiene en su haber, en estos últimos 3 años, 3 congresos nacionales por primera vez en España, congresos nacionales de la sociedad civil. La sociedad civil española es, podríamos decir, de las más flojas de Europa y lo que le hace falta es más unión, más fuerza, más presencia, porque al final de cuentas los ciudadanos son los que con nuestros impuestos pagamos a la clase política, a los políticos, pues son ellos los que tienen que estar a nuestra disposición y no nosotros a disposición de ellos. Por tanto, España requiere una sociedad civil más fuerte, por eso fue también que yo después hablaré del libro. Más sociedad, que es lo que yo siempre he defendido estos últimos 40, 50 años, más sociedad, menos y mejor Estado. Un Estado de mínimo, pero eficaz, no un Estado del vuelva usted mañana. Y finalmente, por orden alfabético, está Santiago Belodantelo, que es nada más ni nada menos que presidente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Él tiene amplias vinculaciones con el mundo diplomático, tiene estudios en esta área tan importante y por otra parte España tiene un cuerpo diplomático de singular presencia, fuerza, y esta academia agrupa y al mismo tiempo tiene un medio de comunicación importante como es la revista Diplomacia, que sale todos los meses y prestigia el nombre de España tanto en España como en el exterior. Dicho esta breve presentación, porque cada uno de ellos requeriría prácticamente una conferencia, cada uno de los ponentes, voy a dar la palabra a Elsa González para que hable, como decía Umbral, de mi libro. Adelante, Elsa. Bueno, pues encantada de colaborar contigo, Ignacio, y bueno, yo me siento casi en casa porque se lo comentaba ahora una profesora de la Universidad Complutense. Aquí he estado dando clase 12 años y bueno, eso imprime carácter, porque además compartía 2 plantillas íntegras. Casi me da pánico el regresar porque es sinónimo de trabajo enorme. Aunque estando al lado de Ignacio Buqueras, lo de la cantidad de trabajo suena siempre a poco y a menor. Nos enfrentamos a un texto, muy apropiado para el lugar en el que nos hallamos, para la universidad. A mi juicio, utilísimo para docentes y para discentes. Un libro de trabajo, de consulta, de reflexión, ambicioso, y al actualizar el libro original de hace 2 décadas, desvelas de alguna manera la evolución de la sociedad civil en estos primeros 20 años del nuevo milenio. Ignacio Buqueras mantiene la preocupación del ocaso del siglo pasado
y afirmas en un momento del libro, aunque aparecen movimientos asociativos, los personalismos y la falta de una pedagogía de la necesidad de aunar esfuerzos desde la generosidad han hecho que el fraccionamiento de la sociedad sea evidente y difícil de superar. De ahí que sea, pues eso, aún más necesaria una sociedad civil potente en nuestra joven democracia y en nuestro complejo orden mundial en cualquier momento, pero en un momento de cambio y de incertidumbre como este. Estamos en plena campaña electoral, en poco más de un par de horas se va a celebrar un cara a cara, bienvenido Aldo, del presidente y del líder de la oposición. Unas elecciones que pueden modificar en mucho nuestra sociedad, pues casi desde todos los ámbitos. El desarrollo de la ciudadanía nos hace más fuertes frente a tempestades de cualquier tipo, las económicas, las culturales, las políticas, por supuesto. La sociedad civil construye siempre ciudadanos más libres, con identidad, con fortaleza por sí mismos y por esa fuerza que da la unidad. El libro, como decía, sumamente didáctico, sitúa la sociedad civil y repasa la historia de España, se detiene, claro, en fin, donde todo esto empieza en el siglo XIX, un siglo apasionante. Y ahora al repasar el libro estos días, bueno, pues recuerda uno que es la clave de la situación actual. Pero yo creo que nos mortificamos demasiado. Pensamos que el siglo XIX en España, como el XX, fue especialmente duro para los españoles, que nos enfrentamos entre nosotros, desde luego, perdimos un imperio y entonces era el ocaso de una sociedad, éramos los últimos en Occidente. Y la verdad es que cuando uno observa la historia en otros países, principalmente europeos, la situación, por desgracia, es muy similar. Yo creo que arrojamos demasiadas piedras sobre nuestro propio tejado. Bueno, el libro plantea también cómo conjugar sociedad civil y partidos políticos. Es una relación muy difícil, pero imprescindible para ejercer, para sostener, para mejorar el sistema de gobierno. También el papel de los distintos estamentos, por ejemplo, la Iglesia, y este lugar, el CEU, celebra esos congresos, es pionero en la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que resalta sobre todo lo esencial, la educación para crear sociedad civil. En España la cultura de la colaboración con la comunidad no está muy arraigada. Creemos que es un trabajo y toda labor hay que pagarla y difícilmente aceptamos pues algo tan, en fin, pedestre como formar parte de la presidencia o de la comunidad de vecinos de un edificio, de las APAs, en los colegios. Entendemos la cooperación como esos jóvenes que se van a países en lugares, en fin, en vías de desarrollo y además en general cobrando. Hace ya ahora unos cuantos años, cuando Obama estaba a punto de llegar a la Casa Blanca, se publicó un libro casi autobiográfico. Era Obama, una historia de raza y herencia. Lo leí, bueno, porque forma casi parte de mi profesión y dije, poco puede aportar un hombre que todavía está en la década de los 40 y hablar de su biografía, pues, en fin. Creo que me resultó sumamente útil por muchas cosas, pero sobre todo por comprobar algo que ya sabemos. La importancia de dedicarle 1 o 2 años, pues eso, a la comunidad. Obama desgrana en su libro no solo su historia, en fin, de origen, su
padre, su madre y tal, sino además esos 2 años que estuvo dedicándose fundamentalmente a la inmigración, por supuesto gratis. O también pensábamos en Gandhi, 4 años estuvo recorriendo la India antes de entregarse al pacifismo y a la independencia de la India. Bueno, esa cultura norteamericana de colaboración con la comunidad durante 1 o 2 años, al finalizar la universidad, yo creo que resulta esencial para construir sociedad civil, y de eso tenemos que aprender en toda Europa, pero especialmente aquí en España. Hay que educar para participar activamente en la cosa pública. Querría dedicar también 2 líneas al papel de los medios de comunicación para construir sociedad civil. Los medios de comunicación, de información, tienen la capacidad de cambiar el mundo. La aparición de la imprenta lo hizo. Al frente de esta Federación de Asociaciones de Periodistas de España intenté y hablé con 2 ministros en esos momentos de educación, que fueron los que me tocaron, para que se creara una asignatura sobre periodismo, para que los adolescentes entre 12 y 14 años conocieran la importancia de la verdad. Distinguir entre información y opinión, el origen de la fuente informativa, cómo las redes sociales nos comunican y los medios informativos, los medios de comunicación nos informan, y las distintas líneas editoriales. La importancia de confirmar algo, de investigar, y bueno, el papel que realiza el periodismo para que una sociedad como esta esté informada y se elija, por ejemplo, en estas elecciones a las nuevas autoridades políticas con un conocimiento pleno. Y eso tiene que ser todavía en esa etapa de adolescencia. A partir de los 15, 16 años seguramente ya es demasiado tarde. Bueno, la libertad de información, otro punto importante, es cosa de todos, no solo del periodista. El destinatario del artículo 20 de la Constitución es el ciudadano, es la ciudadanía, y la sociedad civil no sé si ha tomado conciencia de la importancia para su propia supervivencia y la necesidad de cuidar, de exigir unos medios de comunicación plurales, libres. En estos momentos la precariedad y el gran cambio que se está ejecutando en los medios, la verdad es que no ayudan demasiado. Pero sí hay algo importante: nunca ha existido tanto interés por la información como en estos momentos. El libro aporta una riqueza enorme al recoger esos 70 cuestionarios, entrevistas, 70 opiniones de distinto signo, además pues casi todas bastante elevadas, con gente que aporta y que invita a pensar, como digo, a reflexionar. Fundamental, desde luego, pues eso, para docentes, y transmitir a los alumnos ese interés. Y la gran pregunta de este acto: ¿cuándo realizas, Buqueras, todo esto? Yo no sé de dónde saca tiempo. Desde hace décadas Ignacio Buqueras se ha entregado a la transformación de la sociedad, o a la salvaguarda de la sociedad, una sociedad que merezca la pena, casi una reconstrucción social, promoviendo, colaborando en la racionalización de horarios. Esta fundación independiente preside Aldós Cesi, socia. España Cívica, Neos, El Español, Organización de Mayores, El Patrimonio, que lo comentaba ahora mismo. En fin, un esfuerzo enorme, vocacional, desde luego desinteresado, porque si no estos pasos no se dan, que sin duda construyes sociedad. Gracias. Muchas gracias, Elsa, por tus palabras, que nos has aproximado al libro y sobre todo también
el tema de los medios de comunicación cada día más importante para que la opinión de una manera correcta se elabore. Y por otra parte, tu pregunta la contestaré cuando al final yo haga una breve intervención. A continuación, por orden alfabético, Amalio de Marichalar, doy la bienvenida a Aldo Cese. Previamente he hecho una breve presentación de todos, incluido Aldo Cese, y por tanto, Amalio, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ignacio. Y antes de nada, pues también sumarme al agradecimiento a esta casa, al CEU, que también por muchas razones y desde hace muchos años he estado muy vinculado y siempre he mantenido esa vinculación, pero ya son también, como digo, hace muchas décadas. De manera que, por favor, transmitir a todos los presidentes de la Fundación y al rector, a todos, pues todo nuestro recuerdo y desde luego nuestro reconocimiento, digo muy personal, de lo que esta institución hace en bien de la universidad, de la universalidad de los conocimientos y con la inspiración cristiana y católica que desde luego respaldamos, aunque como pecadores, pero al 100%. Y evidentemente lo principal pues estará diciendo, porque yo no me hago más que sumar desde el más pequeño de la mesa a las personas que acompaño, a las personalidades que acompaño. He escuchado con mucha atención a Elsa González y, en fin, la verdad es que ha sido magnífica tu intervención. Y me sumo a lo que has dicho también. Don Ignacio Buqueras es amigo, pero desde luego desde la máxima seriedad y rigor. He de decir que para mí es un ejemplo único. He conocido muy pocas personas que hagan la labor que él hace con la convicción, con la firmeza, con la claridad, con la honestidad, con la verdad que acompaña sus actuaciones. Ignacio, y no porque esté delante, pero es que yo lo siento de esa manera y lo digo con emoción y con devoción y con el honor de poder servir a tu lado en las distintas iniciativas en las que te acompaño, aunque no sepa llegar desde luego a lo que tú representas. Este libro, desde luego, a mí me parece más sociedad, menos y mejor Estado, me parece algo esencial en este momento, me parece algo trascendental, y uso estas palabras con convicción, lo he ido pensando mucho. Yo llego esta tarde de Soria, he tenido ocasión de comentar con varias personas allí que venía a este acto. He estado casualmente también en Soria, pero para que veas cómo son las cosas, ¿no? Para mí están de Dios, ¿no? Porque he estado con un buen amigo y que al comentarle que venía, resulta que es también amigo tuyo, alemán además, Paul Ingendai, como sabes, gran redactor del Frankfurter Allgemeine Zeitung, y que te traigo su saludo además, que es el saludo de Alemania, por lo que él representa y lo que representa en la cultura, tanto habiendo estado en España como en el resto de Europa y desde su país, desde Alemania, ¿no? De manera que la admiración es plena y al comentarle este libro, precisamente, me destacaba la importancia, que él conoce bien a España, y yo creo que es muy importante también, digamos, consultar con personas del extranjero. Yo lo suelo hacer bastante, a ver qué piensan de nosotros. Y como tú decías también, muchas veces nos tiramos contra nosotros mismos una serie de piedras que no se justifican. Si bien otras veces también, y en este momento en especial, yo creo que no descubro nada, comparto seguramente lo que en esta mesa y en auditorios también se puede día a día constatar, están verdaderamente preocupados en Europa y en el resto del mundo occidental, sorprendidos de lo que en este momento España está haciendo, ¿no? Entonces, pero en fin, como la sociedad civil para mí es lo más importante, gracias a Dios pues, podemos contrarrestar esa mala imagen que en este momento estamos dando, la podemos contrarrestar entre las personas, entre las muchas personas que estamos en el día a día precisamente construyendo España, ¿no? Y no lo hacemos hoy, sino lo hacemos desde hace siglos y esperemos poder hacerlo en los próximos también, ¿no? Pensando por nuestras labores, pensando en las presentes y en las futuras generaciones. Yo has citado, yo presido un foro que se llama Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible. Llevamos 32 años en esta lucha. Viajo permanentemente a las cumbres de Naciones Unidas, tanto de desarrollo sostenible como de cambio climático. Entonces, pues podría extenderme en la situación,
pero sí una breve pincelada, porque desde la sociedad civil es como lo hacemos, y en un dato verdaderamente preocupante, pues también recibo muchos, digamos, input o muchas llamadas de atención, por no hacer un anglicismo, muchas llamadas de atención en cuanto a que los que comenzamos, digo con toda modestia, pero es que es así, los que comenzamos desde hace 32 años con lo que es la propuesta del desarrollo sostenible y su plan de acción, pues resulta que en este momento, gracias a los políticos, se está ideologizando y pervirtiendo el concepto. Esto es muy grave lo que estoy diciendo, no solamente en España, sino también a nivel de Naciones Unidas y de países en el mundo. El tema es verdaderamente serio, pero es un tema que se puede probar muy fácilmente, ¿no? Pero yo lo digo constatando los distintos y muchos viajes que hago permanentemente en relación a ello. De manera que, de nuevo, traigo a colación este libro porque ahí parece, insisto, una guía trascendental. Y subrayo de nuevo el concepto de trascendental. Todo lo que en él se dice, las aportaciones muy especialmente de todas las personas de distintos sectores, de distintos ámbitos, de distintas ideas, todas perfectamente plausibles, y sus aportaciones, las discrepancias, que en el propio libro también y contradicciones que existen entre distintas personas que aportan su trabajo, pero en resumidas cuentas también el amplio debate, la libertad de cátedra para poder entre todos pues, construir un diálogo sereno y desde luego una equidistancia en las ideas, aunque no estemos de acuerdo, pues poder, digamos, decantar los hechos que son los más importantes para el progreso bien entendido de la sociedad, tanto presente como de las futuras generaciones. Y muy brevemente destacaré pues, 7 o 8 ideas o puntos, o aunque a lo mejor digamos en alguno pues me repita, pero que he querido también, digamos, a colación y subrayar dos frases de dos personas que aportan su ciencia a tu libro, y es la siguiente, o son las siguientes ideas. Primero, también que está implícito, digamos, recoger la esencia de tu anterior libro, que tuve la suerte también de acompañarte en alguna presentación, en el caso en concreto en Santander, sobre el libro de la vejez activa. Hoy en día, lo que es la vejez, la tercera edad, es algo trascendental y se está, digamos, no sé cómo decirlo, arrinconando, por decirlo de una manera muy diplomática, se la está arrinconando, se la está despreciando, se la está olvidando, incluso se la está demonizando en muchos casos, y esto me parece de una gravedad supina. Entonces, precisamente en España, que somos constructores durante 3 siglos, ni más ni menos que del desarrollo del mundo, yo creo que la experiencia la decanta precisamente y la sabiduría la decanta la vejez, las personas mayores, la tercera edad, como queramos llamarla, con todo el respeto que les debemos. En España nos referimos a 40 y tantos años de democracia, pues todo el respeto absoluto que debemos a los constructores de nuestra democracia y que no se les está teniendo ni considerando, y a toda la sabiduría que depositan y decantan a favor nuestro, a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que se está despreciando. Es decir, que a mí me parece, si acaso, me parece una columna vertebral de lo que es la sociedad civil, precisamente la tercera edad. Parece columna vertebral y sobre la cual construimos y sabemos todos los errores y todos los aciertos, y son ellos los que saben decirnos la síntesis de todo lo que hoy hemos de ofrecer con sabiduría, con honestidad y simplemente con generosidad a la sociedad, lo que mejor que sabemos, y eso son las personas mayores. La importancia de la sociedad civil es doble, porque es la que ha de vertebrar la democracia. No hay democracia sin sociedad civil. La sociedad civil ampara y aborda todos los saberes, todos los conocimientos, todos los estamentos de la sociedad, y mi opinión la tengo muy bien, digamos, en mi caso, pues tengo muy bien contrastado. No hay democracia, insisto, sin sociedad civil. No existe, simplemente. Es necesario el amejoramiento. Yo, navarro, pues hablo del amejoramiento, por aquello de apelar al fuero navarro,
pero también transmitir un poco este concepto a lo que es el necesario mejoramiento de la democracia ante los riesgos evidentes en los que estamos. Esa es otra faceta en la que la sociedad civil ha de ser la cabeza, la columna de mejoramiento diario de la democracia. La democracia no es un robot, ahora que estamos en esa época, para mí, en fin, complicadísima de la robótica y demás, no es un robot donde uno toque porque se llama democracia y ya uno es democracia, no, no, no. La democracia hay que construirla y mejorarla día a día. Y eso no solamente no se está haciendo, sino que se está, digamos, horadando o corroyendo. La pérdida de credibilidad de los partidos es evidente. Y en tanto en cuanto es así, la sociedad civil, he apuntado en mis notas, ha de salir al rescate. Lo digo así bien, ha de salir al rescate. Es evidente que todos consideramos piedra fundamental de nuestro sistema democrático los partidos políticos, pero nadie nos preguntamos la desvirtuación de su mandato tan importante constitucional. Y si tuviéramos más tiempo, estaríamos probablemente muy de acuerdo en que los partidos políticos están desvirtuando su mandato, su alto mandato. De nuevo, la sociedad civil ha de corregir esos verdaderamente desequilibrios que son cada vez más evidentes. Que, por cierto, fruto de esos equilibrios, una de sus consecuencias negativas es la enorme y preocupante dejadez de la juventud para, digamos, ingresar en política o respetar lo que significa un sistema político, etcétera, etcétera. Hemos viajado, como has dicho, ya casi son 3 años por toda España con la iniciativa que compartimos de Español a Español por la Constitución. Yo soy un simple lego en la materia, pero habiendo viajado y habiendo recorrido juntos y con todo nuestro grupo de personas tantos miles y miles de kilómetros y habiendo acudido a pueblos y ciudades de toda España, de toda España, norte, sur, este, oeste, las islas, etcétera. Melilla, nos falta Ceuta, entre otras, pero hasta Melilla y Canarias, y Baleares, etcétera, pues evidentemente en mi corta edad y en mi pequeñísima experiencia, yo desde luego he detectado que hay miedo. Hay mucho miedo en toda España, en la sociedad civil de toda España, para poder hablar con tranquilidad, sin complejos, sin amedrentamientos. Y la prueba es que nos cuesta mucho ir a cada sitio para simplemente que nos reciban y presentar una declaración que es absolutamente, bueno, pues perfectamente entendible y asumible por la mayoría de las ideas políticas que evidentemente respetan la Constitución y la democracia. Este es un tema que, además del miedo que ya conocemos todos, que por otro lado es increíble que podamos permanecer en democracia de esa manera, en lo que es País Vasco o Cataluña principalmente, es que aparte de eso hay miedo en el resto de España. Las amenazas al orden constitucional, a la división de poderes, a la independencia judicial, a la libertad de prensa, ya se ha dicho, la de cátedra, a la libertad religiosa y en concreto a la católica, a la religión católica, es de tal gravedad, y la estamos viviendo tan, digamos, sorprendentemente cada minuto, que de nuevo la sociedad civil ha de salir y dar respuesta urgente a todo este despropósito. Y de nuevo la sociedad civil ha de ponerse en vanguardia para liderar esta protección de la democracia y de los elementos básicos y de las columnas y fundamentos esenciales de lo que es una democracia. Máximo una democracia occidental y estando en Europa y siendo quienes somos con nuestra responsabilidad añadida, con nuestra historia y nuestra democracia, nuestro ejemplo de transición, de reconciliación, de paz, de traída y de lo que es la Constitución y la democracia de España, el ejemplo inmediato que dimos especialmente a Hispanoamérica y que en este momento estamos haciendo precisamente todo lo contrario. Nuestro contraejemplo está sirviendo de ejemplo negativo principalmente en Hispanoamérica. ¿Nos están dejando organizarnos a la sociedad civil? No. Digo no rotundo. En Europa está reconocida y respetada. Aquí
No. Y lo vuelvo a subrayar. Quien me conoce sabe que mi actitud y mi talante es muy diplomático. Pero yo hace ya unos pocos años que, manteniendo lógicamente los niveles de cortesía, de educación y de respeto máximo, cualquier discrepancia, etcétera, yo ya califico los temas para empezar a saber si podemos entre todos corregir de verdad la situación. Y digo no. Y tenemos suficientes experiencias. En mi caso particular, no me gusta, lógicamente, ni se debe hablar de uno, pero llevo 32 años en la sociedad civil, en primera línea, en elementos muy importantes de la sociedad civil. Ronaldo hemos compartido, él es maestro en lo que significa sostenibilidad, yo soy alumno, pero también él sabe que llevamos mucho tiempo viajando en estas lides y creo que es importante destacar que efectivamente en España, desgraciadamente, no nos dejan organizarnos. Tenemos todas las trabas y lo único que se puede hablar de sociedad civil son los que están adscritos a partidos por intereses, para mí, espurios, muchas veces, no digo siempre, claro, muchas veces espurios y otras muchas veces, no siempre, claro, tampoco, pero muchas veces ilegítimos. Y eso se está produciendo. Y yo creo que tenemos que hacer una autoevaluación y un autodiagnóstico para avanzar. Porque si el enfermo no determinamos qué enfermedad tiene y qué gravedad y qué grado de enfermedad tiene, etcétera, difícilmente vamos a poder nada más que engañarnos y difícilmente vamos a poder curar al enfermo. Y por último, una permanente llamada de atención que debe hacer la sociedad civil al orden político por sus desvíos, ya lo he dicho, pero evidentemente para nosotros, la sociedad civil, creo que es importante exigir al orden político que somos parte esencial del sistema democrático y han de tener la obligación no solamente de escuchar, sino de rectificar. Y termino con dos citas de dos personas que han intervenido en el libro este maravilloso, que son de Pau Guardans, una, en la que dice: la sociedad civil se ha ido estructurando más en España en los últimos años, si bien la capacidad del Estado para infiltrarse e intervenir también es creciente. Y otra segunda cita, de Antonio Lamela, donde dice: la sociedad civil en España no está presente de forma suficiente y proporcionada, ni tiene la influencia debida y deseable sobre la política institucional, y por la peculiaridad del mal sistema democrático español y su funcionamiento no está convenientemente representada ni asistida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amalio, por tus palabras, que son testimonio, que yo lo vengo siguiendo muy de cerca, de tu manera de comportarte en temas de la sociedad civil tan preocupantes que tú siempre de manera muy clara y contundente has defendido. A continuación será Aldo Cesi, que antes ha presentado, pero que indudablemente quiero destacar muy especialmente que ha sido el gran promotor de los 3 congresos nacionales de la sociedad civil, que por lo menos los 2 primeros también en la reedición del libro se reflejan, y él nos puede hablar no solamente de esto, sino también la magnífica labor que está haciendo al frente de la Fundación Independiente y de Sociedad. Aldo, adelante. Buenas tardes. La verdad es que he venido de Barcelona, he venido cojeando porque me hice daño jugando al pádel el otro día y no lo he pasado bien recorriendo todos esos pasillos del AVE, pero no había nada más importante para mí hoy que estar aquí. Del mismo modo que hubiera deseado de todo corazón que esta sala hubiera estado llena de gente de la sociedad civil. Y perdonadme que haga una reflexión. Estamos aquí entre amigos, somos viejos rockeros, todos los que estamos aquí en esta mesa, pero también entre el público somos gente que nos vemos frecuentemente en esto del impulso y del compromiso de la sociedad civil, y por lo tanto
estamos entre amigos y en un terreno abonado. Pero permitidme que haga esta reflexión que tiene que ver con esta sala vacía, ¿no? Porque si en esta mesa hubiera un ministro, aunque fuera de este gobierno, estaría la sala llena. Y aquí estamos 5 representantes de la sociedad civil de una cierta notoriedad, aunque sea por las organizaciones que presidimos, en las cuales tenemos mucha gente en nuestras estructuras de gobierno. Sin ir más lejos, yo en la Fundación Independiente tengo 110 patronos. En sociedad civil ahora tengo 30 y tantos. Los que tenga Amalio, no sé si eran tantos o cuántos. Los que tenga Santiago, 3/4 de lo mismo. Elsa, igual. Solo con que hubieran venido un 10% de los miembros de nuestras juntas directivas a escuchar esta interesante presentación de este libro esencial sobre la sociedad civil, ya estaría llena esta sala. Pero el caso es que no lo está. Mientras que sí lo hubiera estado si hubiera venido algún ministro del gobierno. Porque lo que verdaderamente tenemos es un problema que está más en nosotros mismos. Yo estoy de acuerdo con Amalio en que tampoco se dan facilidades, pero el problema está dentro de nosotros, más que fuera. Está en nuestra incapacidad de actuar más que en la fuerza de prohibirnos de los demás. El problema del miedo no es de quien lo produce, sino de quien lo siente. Y el mal, como digo, hay que buscarlo dentro de casa. Si estuviera fuera, esta sala estaría llena y está vacía. Sí, hace 40 grados y todo lo que queramos, pero la pura realidad es que el libro y su autor lo merecerían sobradamente y sin que hubiera nadie de un público ajeno. Igual que merecería sobradamente que esta institución, que nos ha cedido este local y que hay que agradecerlo de todo corazón y cada día 10 veces, pues también podía haber pedido a sus profesores o a sus alumnos que vinieran, como se hacía antes, cosa que ahora ya ha desaparecido también. Porque lo que falta es responsabilidad individual y compromiso personal. Eso es lo que falta de verdad. Ni boletín oficial del Estado, ni subvenciones, ni apoyo del gobierno, ni nada. Lo que hace falta es compromiso personal y responsabilidad individual, que es lo que brilla de verdad por su ausencia. Y ya tenemos el trasero pelado, con perdón de la expresión, los que organizamos actos y eventos de la sociedad civil, cazando a lazo y pidiéndole por favor a la gente que venga. Ese es el verdadero drama. Y no quiero recordar un evento de los primeros que hicimos de estos españoles por la Constitución, que nos pusimos de acuerdo 3 o 4 entidades o instituciones aquí amigas y nos pusieron a caldo en aquel evento, en el Club Financiero. Todavía no recuerdo cómo ni por qué, pero el hecho cierto es que con una agresividad manifiesta se lanzaron contra nosotros nuestros propios, no sé si decir amigos o conocidos, una cosa insólita, que es muy frecuente también, tengo que decirlo con una cierta tristeza, esto de que nos unamos entre entidades de la sociedad civil, incluso del mismo signo, con una ideología parecida, con unos valores parecidos, es casi imposible, porque somos incapaces de superar el quítate tú que me pongo yo, el quién manda aquí, el viejos adagios que se ponen de manifiesto cada día y tristemente cada día más entre las fuerzas políticas cuya ideología podemos compartir nosotros más. Y el ejemplo lo tenemos esta misma mañana. Y lo tendremos mañana y lo hemos tenido ayer y así estamos donde estamos. En fin, yo soy una persona de naturaleza optimista, creo que los que me conocéis podéis dar fe de ello, yo también lo digo porque así me levanto cada mañana, y de suma positiva. Pero tenemos que ser conscientes, porque si no será difícil atajar este mal, que el mal está en nosotros mismos y tenemos que
fomentar una cultura de generosidad y de altruismo que nos permita superar esa gran desafección que hay por todo aquello en lo que no obtengamos un beneficio inmediato, un beneficio material y un beneficio para nosotros mismos. No para la colectividad, para los seres humanos, para mis semejantes, no. Para nosotros mismos. Y entonces, si percibimos que tenemos un beneficio para nosotros mismos, somos capaces de venir y llenar esta sala. O esa afección maligna que también tenemos a todo lo que suponga poder e influencia. En esta sala no hay tanto poder ni tanta influencia, porque nosotros somos un soft power, somos gente bien intencionada que tratamos de trasladar mensajes para convencer a la gente, para movilizar a la gente en un sentido positivo. No podemos ofrecer nada, no podemos ofrecer cargos, no podemos ofrecer dinero, no podemos ofrecer influencia, no podemos ofrecer nada por lo que verdaderamente se moviliza la gente hoy en día. Y ese es nuestro drama, que lo que nosotros podemos ofrecer son intangibles, son valores, son elementos esenciales para que un ser humano sea mejor. Pero eso, queridos amigos, es cada vez más difícil. Yo no pienso tirar la toalla y aquí he venido renqueando y cojeando y me duele mucho el tobillo, pero es lo mejor que voy a hacer y lo más digno que voy a hacer en toda mi vida y lo más edificante. Y por lo tanto, estoy encantado de haber estado aquí, aunque la sala esté vacía, para poder decir lo que estoy diciendo, para decirle a Ignacio Buqueras que es una persona admirable. Ignacio Buqueras es un héroe de la sociedad civil. Es una persona de compromiso, es una persona de perseverancia, de sacrificio. Le han dado hasta en el carnet de identidad, cada día. Y el hombre aquí, como un ciclón, perseverante, y hoy un día es un libro, y otro día es un evento, y otro día es una conferencia. Y la verdad es que tienes toda mi admiración. Te considero mi maestro. Y yo intento aprender de ti cada día. Y también por eso he venido aquí. Porque siempre hay algo interesante que escuchar. Como lo que habéis dicho, Elsa Amalio, como lo que dirá mi buen amigo Santiago, al que ya he oído muchas veces, yo también pertenezco a su academia, hacemos cosas juntos. Nosotros formamos parte de un ecosistema que hacemos bolos juntos, aunque las salas estén vacías y aunque cueste mucho traer a la gente a nuestra causa, porque no tenemos, como he dicho, mucho que dar. En fin, ¿cómo podríamos generar una mayor afección entre la gente de la que esperamos esa movilización de la sociedad civil? Porque este libro es magnífico para hacer pedagogía y además así lo inicia Ignacio. Dice, ojalá que este libro sirva para hacer pedagogía, pero no es suficiente. La pedagogía es imprescindible, pero no es suficiente, porque hay que movilizarse, hay que pasar de la teoría a la acción. ¿Cómo podemos generar esa acción? ¿Cuáles son los elementos, las herramientas que deberíamos poner nosotros que no sean desde el poder, que no sean porque el boletín oficial del Estado nos diga haga usted esto y además le voy a dar este dinero? Que se lo metan por donde les quepa, con perdón de la expresión. No necesitamos ni su dinero ni el boletín oficial del Estado. Lo que necesitamos es alguien que diga en el fondo de nuestro corazón o de nuestro cerebro, levántate, muévete, actívate y haz algo por tu país. Algo que de manera desinteresada sirva para mejorar las condiciones de vida, para mejorar a tus semejantes, para mejorar a tus hijos. Reconozco que eso es cada vez más difícil en una sociedad muy materialista y transaccional, que es tú me das, yo te doy, yo aporto esto, si tú me das esto otro, pero la gratuidad, la generosidad, ese altruismo tan necesario para que la sociedad civil prospere, está cada día más ausente. ¿Cómo podríamos movilizarlo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues indudablemente seguir haciendo actos de esta naturaleza, esa es la filosofía de Ignacio. Hagamos algo que algo queda. Aunque sea, hemos avanzado 1 milímetro, pues ese milímetro bienvenido sea. Y yo organizo los congresos nacionales de la sociedad civil,
Amalio organiza sus congresos y todos los temas de sostenibilidad que lleva décadas. Elsa ha organizado y organiza centenares de cosas. Santiago Belantero exactamente igual. Muy bien. Eso tenemos que seguir haciéndolo. Y creo que no vamos a fallar en eso. Ninguno de los que estamos aquí vamos a tirar la toalla. Pero no es suficiente. Tenemos que conseguir enganchar a la gente. ¿Y qué podemos hacer con una gente que se mueve más en un ámbito materialista que en el ámbito de los valores? En un ámbito transaccional en lugar de en un ámbito más de conceptos que salen desde lo más profundo, o deberían salir desde lo más profundo de nuestro corazón o de nuestra cabeza. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy difícil. Yo cada mañana me levanto y digo, ¿qué podría hacer yo para conseguir que no me haya sucedido? Cuento estas anécdotas. Me parece que alguno de vosotros estuvisteis, hicimos un debate electoral hace 4 días con los secretarios generales de los jóvenes de los 4 grandes partidos. El presidente de una generadora del PP, secretario general del PSOE, una senadora de Vox, porque no tienen organización juvenil, y una chica que es la número 3 por Sumar al Congreso de los Diputados, chica de 28 años, y estuvo fenomenal. Bueno, de los 110 patronos que tiene la Fundación Independiente y de los 20 miembros de la Junta Directiva, no había ni uno. Solo con esos hubiéramos llenado el escenario. Por cierto, estaba lleno y fue interesantísimo. Pero es que la semana anterior hicimos el patronato y de mi Junta Directiva vinieron 6. ¿Vosotros os imagináis un consejo de administración del Banco de Santander donde en lugar de 20 consejeros hubiera 6? ¿A qué no? Es impensable, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la diferencia? Solo una, porque la responsabilidad es la misma. Un patrono es igual de responsable que un consejero del Banco de Santander, frente a su entidad y frente a sus stakeholders. La única diferencia es que no pagamos y que no podemos ofrecer una tarjeta de poder. Y es un drama, perdonadme que os lo diga, igual que es un drama que es la inversa. Os pongo este ejemplo y termino porque mi mensaje es solo este. Desgraciadamente no tengo una receta para contestar a esa pregunta de cómo podemos activarnos cada mañana para convencer a la gente. Solo se me ocurre el ejemplo, como el que es un buen padre o madre de familia. La mejor manera de educar a tus hijos es con el ejemplo. Pues si ven que tú eres una persona educada, eres una persona honesta, una persona trabajadora, pues lo normal es que tus hijos lo vean y lo entiendan mejor que todo lo que puedan leer en los libros, que también es importante, o lo que les expliquen los profesores. Termino con esta anécdota. Un amigo me llamó bien intencionadamente y me dijo, oye, viene el presidente, era del Partido Popular de regional, no voy a decir la región porque si no le identificaríais. Y era antes, poquito antes de las elecciones. Y viene a presentarse a Madrid en sociedad y, oye, te pido que, me ha pedido un esfuerzo para que vayan una serie de personalidades de la sociedad civil. Lo va a hacer en el Club Siglo XXI, es importante para él. Tal. Bueno, yo hice un esfuerzo, tenía cosas, cambié, hice un esfuerzo para ir. No te preocupes que tal. Digo, bueno, y llegamos allí, ¿qué hacemos? No, habrá unos sitios reservados y tal. Bueno, llego allí, tiempo, reciben en el Club Siglo XXI, un sitio donde habré ido 100 veces, vosotros 1000. Todo muy bien organizado. Buenas, soy fulanito de tal. Y me han dicho que había unos sitios reservados. Dice, siéntese usted en cualquier sitio donde no ponga reservado. Bueno, miro las filas y había 10 filas reservadas. 10 filas reservadas. Y 3 libres. Bueno, pues me fui al gallinero con un montón de gente importante de la sociedad civil madrileña, que habíamos decidido ir allí a la llamada de este sujeto. De repente aparece una nube de gente, de periodistas, y irrumpen en la sala un centenar de personas que venían con esta personalidad política y que ocuparon las 10 filas que estaban reservadas. Pero ojo, y esto no lo había visto nunca, intentó fijarme
a ver quién está en la primera fila, ¿no? Lo típico que hacemos todos, quién ha venido, ese pequeño morbo, ¿no? Y había un montón de gente desconocida y pensé, bueno, será porque son de tal provincia o de tal, que yo soy muy madrileño y a lo mejor no he sido capaz de permear con la realidad regional. No, eran unos figurantes que estaban allí para ocupar la plaza de unos altos directivos políticos del Partido Popular, en este caso eran del Partido Popular, que llegaron tarde y a los que se les reservó el asiento. Y se levantaron para dejarles ese sitio. Este sujeto, este personaje, que por cierto ha perdido las elecciones, como no podía ser de otra manera, irrumpió con toda su corte, arrasó con todo lo que había, postergó a sus supuestos invitados ilustres que habíamos ido allí para escucharle por primera vez y lo rellenó de todos los tíos y tías que venían de su provincia y de su región, a los cuales ve todos los días, sin el más mínimo pudor, sin el más mínimo sentimiento de que estaba haciendo una cosa que no debía hacer. Y se fue tan contento del mitin que nos pegó. Bueno, en fin, creo que... ¿Y esto por qué ocurre? Porque nosotros les dejamos. ¿Qué le dije yo cuando me presentó mi amigo al final de esto? Le dije en toda su cara esto que os digo. Digo, pues mira, me ha parecido lamentable lo que he visto, que habéis llegado los que os veis todos los días, habéis copado todos los sitios preferentes y nos habéis mandado a vuestros invitados a la última fila. Seguramente pensará que soy un idiota, un prepotente, uno que quiere estar en la primera fila. Nada que ver. A mí mi padre, que era diplomático, me enseñó que es mejor sentarse en la última fila porque si eres verdaderamente importante, ya vendrán a llamarte, menos los políticos que tenemos ahora, que no te llamarán jamás, porque los únicos importantes que hay para ellos son ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no puede ser es que ellos copen sus actos y nosotros tengamos nuestros actos vacíos. He dicho. Muchas gracias, Aldo. Has hecho, yo considero, una muy adecuada radiografía de la España que estamos viviendo, de la sociedad en la que estamos inmersos. Yo simplemente siempre digo que una solución es la educación. ¿Sí? Hemos perdido 40 años en un tema para mí vital, como es el tema educativo. La solución de muchos de los problemas que vive nuestra sociedad está en la educación, en sensibilizar, en hacer llegar no simplemente conocimientos, sino el tema de valores, de principios, de prioridades. Y lamentablemente esto no se ha hecho y ahí están los resultados. Gracias, por tanto, Aldo, por tu intervención. Finalmente, finaliza las intervenciones y después yo voy a intentar ser muy breve. Santiago Violantelo, que antes ya le he presentado, y eso sí, tengo que decir que la sala no está vacía. Hay 7 personas de singular importancia a las que yo agradezco, como antes he agradecido, 8 personas que indudablemente cada una de ellas vale. Adelante. Yo dije cuando he llegado hoy aquí, ¿qué te dije? Que les íbamos a regalar. Porque se lo merecen. La verdad es que se merecen un regalo. Bueno, pues habéis dicho tantas cosas y con tanta profundidad y también dichas, que ya me lo ponéis muy difícil. Pero yo quiero contar un poco la experiencia nuestra de la academia, ¿no? De la Academia de la Diplomacia. Porque además aquí hoy pues me acompañáis 3 académicos, si no me equivoco, está también Isabel aquí que nos ve, y casi un académico que no lo es, pero que ya hablaremos, que es Eugenio, Guardia Real, y que está a todos los lados, siempre que yo le invito viene. Sí, tenéis mucha razón. Mira, la academia, que surgió hace ya, pues yo creo, unos 27 años, y en su momento era una institución exclusivamente para diplomáticos de España. O sea, si no eras diplomático de España no podías entrar. Digo más, si no eras embajador. O sea, si no eras de grado de embajador, ni siquiera aquellas
que hubieras tenido un puesto de embajador en un sitio, no. Tenías que ser grado de embajador si no podías entrar. Y los propios embajadores hace, no sé, ya 10 años, hombre, o un poco más, decidieron que eso era absurdo, es decir, que había que abrirse a la sociedad civil. Y ahí es cuando a la Academia de la Diplomacia empiezan a entrar bueno, diferentes personalidades que no son ni embajadores ni estrictamente diplomáticos de carrera, pero que se considera que también hacen diplomacia por su profesión, por su trayectoria, por diferentes motivos. Y entonces pues, han ingresado a la Academia desde empresarios, desde personas influyentes en la sociedad civil, militares, doctores, especialistas, profesores universitarios, y hemos ganado muchísimo. Es decir, la Academia de la Diplomacia ha ganado muchísimo con este cambio. Es otra cosa. Es decir, dejó de ser un reducto para bueno, un agente de una profesión muy concreta que se dedica para abrirse, porque la diplomacia, como muchas otras facetas, ya no solo la hace que haya estudiado esto, y eso lo hace mucha más gente. Entonces, hemos ganado mucho. ¿Qué es lo que nos dedicamos nosotros? Intentar influir principalmente dentro del cuerpo diplomático extranjero destinado a Madrid. Esa es nuestra principal labor como sociedad civil. Es decir, vamos a mandarles un mensaje. Editamos todos los meses la revista Diplomacia, que por cierto he traído aquí ejemplares para todos ustedes. Todos los meses editamos la revista Diplomacia, en el que siempre intentamos transmitir y mandar algún mensaje a favor de España, de la imagen de España, de la historia de España, de todo tipo. Y también el mensaje de la monarquía. Y bueno, pues estamos haciendo nuestra pequeña función, ¿no? Aunque no venga la gente, pero yo creo que nuestras instituciones tenemos que empezar a pensar cómo influimos dentro de nuestro núcleo al que nos movemos. Para mí va a ser muy difícil influir en, no sé, médicos, en tal, pero en diplomáticos sí que influyo. Influyo muchísimo, además. Cuando digo influyo me refiero a la academia. Influimos muchísimo, porque todos los meses 120 embajadas están recibiendo puntualmente una revista en el que, aparte de ellos mismos, que son los protagonistas, aquí está la embajadora de Sudáfrica, pero aparte de todo eso, estamos transmitiendo un mensaje. Todos los meses, zaca, de historia de España, bla, 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 que si la conquista, que si la no conquista, que si la evangelización, tal, tal. Y aparte de las conferencias que hacemos, etc. Por lo tanto, yo creo que quizás tenemos que pensar más en pequeño, ¿no? Y que diga, bueno, yo como dentro de mi gente, a la que yo puedo llegar, ¿cómo influyo? ¿No? Es decir, cada uno de nosotros en nuestro pequeño mundo, porque al final es un pequeño mundo, ¿cómo podemos influir dentro de nuestro pequeño mundo? ¿No? Quizás tenemos que empezar otra vez pensando más en pequeños mundos, ¿no? Pero que a lo mejor un pequeño mundo influye mucho. Un pequeño mundo influye mucho. Claro, yo me fijaba en la primera edición del libro. ¿Año? 2002. Año 2002, o sea, hace más de 20 años. Y claro, más sociedad, pongamos más sociedad, que se llama en el libro, ¿no? Como más sociedad, menos Estado. Y yo, bueno, efectivamente, yo creo que hay mucha más sociedad civil. En 20 años yo creo que se avanza muchísimo. Yo creo que hay mucha más sociedad civil. Pero es que hay muchísimo más Estado. Por lo tanto, si antes estábamos así, la sociedad civil estaba aquí, el Estado estaba aquí, la sociedad civil está aquí, pero es que el Estado está aquí, ni se ve. No lo vas a ver, es que ni se ve. Hemos perdido peso relativo. Esa es la realidad. O sea, yo veo que hay mucha más sociedad civil, pero el peso relativo hemos perdido totalmente. Totalmente. Escribía yo aquí en el libro, bueno, se me ocurrió decir algo así como, no creo que exista una prioridad, todos los asuntos a medida que los estados den mayor libertad de decisión a los padres, por ejemplo, bla, bla, bla. Yo no sé por qué, cómo te escribí esto. Que los estados den mayor decisión a los padres, pero si es todo lo contrario. Es decir, todo lo que se reclama de la sociedad civil está pasando totalmente diferente. Y los padres ya no pueden decidir la educación de sus hijos ideológicamente en el colegio. O sea, en el colegio ya no se va a aprender tal, se va a aprender y además, acá.
El otro día, yo tengo un peluquero que es marroquí, y el otro día estaba el hombre un fado tremendo, tremendo. Y yo, madre mía, está con las tijeras, un fado brutal. ¿Y ahora qué te pasa? Me dice, pues nada, que mi hija de 12 años, me parece, vino ayer al colegio y me dice, oye, papá, yo no sabía que podíamos tener 2 papás o 3 papás, 3 mamás, que no sé qué, que yo no sabía que a mí a lo mejor me puede gustar mis amigas de clase. Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué ha pasado? Y dice, no, hombre, que han venido a clase a darnos una charla sobre esto. O sea, esto que oímos por aquí a veces en redes, que no, es que está pasando. Eso no es mentira, es que está pasando. Y estaba el hombre y ya me le pregunté, le dije, ¿pero qué es un colegio público? Y me dice, no. Me dice, es un colegio privado. Y es un colegio privado. Y, pero es obligatorio, te lo tienen que dar. Habrá colegios privados, obviamente, que sí, será concertado. Habrá colegios más privados, que obviamente religiosos, no sé qué, que por supuesto lo darán. Pero es verdad que están yendo a las clases una señora, un señor, no sé, que aparece por ahí, y dice, queridos niños, ¿sabéis que os puede gustar la niña que está? Niña, tú sabes que te puede... Pero piénsalo porque llegará un momento que no sé, pues, que esto se está, que eso está pasando. Entonces, claro, te deprime la sociedad civil en ese momento, nos hundimos, nos deprimimos, pero claro, yo es que a mí se me ocurrió escribir aquí, en la medida que el Estado dé mayor libertad a los padres para no sé cuánto, no sé qué. Pues se nos ha ido a la porra. Se nos ha ido a la porra. Entonces, claro, el gran problema es que al final todo eso lo controlan los partidos políticos. Claro, nosotros podemos influir dentro de nuestros pequeños mundos, pero al final influir en las grandes tomas de decisiones, una ley, ahí estás en los partidos políticos, no te comes una rosca. Desgraciadamente es así. ¿Cómo se soluciona eso? No tengo ni idea. Estoy bloqueado. Hay sociedad civil, claro, hombre, yo creo que hay gente que monta sus organizaciones, sus asociaciones o tal, pero van en línea con la moda. Naturalmente que sí, van en línea con la moda. Es muy fácil ir en línea con la moda. Te coges la Agenda 2030 y ves los puntos clave. Está. Te montas una asociación y te conviertes en una sociedad civil muy influyente, con dinero y además tendrás la sala llena. Porque pasa. Si estás hablando de esas cosas, te caerá algo. Te caerá. Pero si no estás en esa tendencia, pues toca lo que toca, hazlo. Entonces, para resumir, creo sinceramente que sí podemos influir dentro de nuestras organizaciones con la gente con la que nos movemos, cada uno dentro de su sector. Yo creo, y espero que coincidís conmigo, que nosotros en concreto, dentro del cuerpo diplomático, estamos mandando constantemente unos mensajes muy buenos de España, de la imagen de España, que es lo que hay que hacer, pero la realidad es esta. ¿Hay más sociedad civil? Sí. Si no estás dentro del sistema, en este caso Agenda 2030, estás fuera. Y habiendo más sociedad, lo que hay muchísimo más Estado. Por lo tanto, tú lo has dicho antes. Has dado las 2 palabritas que has utilizado. Es decir, comparativamente, en poder relativo, hemos perdido mucho, no, muchísimo. ¿Cómo se soluciona esto? Pues, bueno, quizás en debates como este pues pueden salir ideas o pueden salir soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, que nos has aportado también la visión desde el cuerpo diplomático, cuerpo importante, que por otra parte hay que movilizar porque también ellos proyectan la imagen de España y tenemos que intentar que ellos proyecten exteriormente una... Perdóname, es que se me acaban de venir 2 cosas. Aldo y a mí nos prohibieron participar en un acto organizado por ti, una institución madrileña, que nos vetaron, tal cual. Otra cosa que me viene a la cabeza. Una persona, no voy a dar su nombre. Real Casino de Madrid. Real Casino de Madrid.
una persona que iba, a la que se ha hablado, que se le ofreció ingresar en la academia y estaba muy interesado, no queda por supuesto su nombre, ni mucho menos, me dijo que le interesaba muchísimo, pero que tenía que ver de qué manera eso le podía influenciar o perjudicar a su hijo. Miedo. Ahí. Eso es verídico. Y me interesa muchísimo, muchísimas gracias, bla, bla, bla. Tengo que ver antes esto cómo puede perjudicar o influenciar a mi hijo. Bueno, Miedo. Esas dos cositas que quería que me han venido a la te lo cabeza. agradezco, es un complemento a lo que has dicho y a lo que se ha dicho. Bueno, entonces yo concretamente, brevemente, porque me gustaría que a los 7 o los 8 que estáis, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para también dar contestación cumplida a cada una de ellas, quiero hacer muy telegráficamente breve historia. El libro este se publica en el 2002 y el año pasado, con motivo del 20 aniversario de su publicación, se puso en contacto conmigo la editorial Complutense diciendo: hombre, Ignacio, cuando en su momento se publicó el libro, consideramos que en estos momentos hay más sensibilidad en relación con el tema de la sociedad civil y al mismo tiempo estamos con un peligro creciente de un Estado que quiera acapararlo todo. Pensad que el libro solamente hemos hablado del título, más sociedad, menos y mejor Estado, que es lo que ya he dicho en mis primeras palabras, ha sido mi lema en estos últimos 40, 50 años. O sea, una sociedad más fuerte y un Estado de mínimos, pero eficaz. Y en cambio, lamentablemente, en estos momentos, y si continúan los que están en el gobierno, pues igualmente quieren acapararlo todo y estar en todas partes. Pero no nos debemos recordar que tiene este libro un subtítulo, tanto en su primera edición como en la actual: pasado, presente y futuro de la sociedad civil. O sea que se hace una aproximación a lo que fue nuestra sociedad siglo XVIII, siglo XIX, el presente y, por otra parte, por dónde va el tema del futuro, analizando diferentes sectores. El sector, podríamos decir, empresarial, el sector laboral, el sector iglesia, que en estos momentos yo considero, y además estamos en una entidad, una universidad, San Pablo Seu, que la iglesia, y hace poco yo estaba con el secretario general, le decía: ustedes tienen una gran responsabilidad de lo que está ocurriendo. Si ahora yo preguntar a todos los que estamos aquí, ¿cuántos hemos, en un momento determinado de nuestras vidas, hemos estado en colegios religiosos cuando éramos niños o éramos adolescentes? Un porcentaje elevado. Y en estos momentos yo considero que la Iglesia tendría que estar un poco más activa y más puntualizando toda una serie de cosas que para algo tiene todos los domingos y todos los sábados, aunque cada día hay un número decreciente de personas, tiene una serie de púlpitos para llegar. Por tanto, pasado, presente y futuro. Y entonces también, vuelvo a decir, la editorial Complutense me dijo: hombre, Ignacio, creo que en estos momentos valdría la pena actualizar y hacer una reedición del libro, que es lo que en estos momentos es la primera presentación que se hace. El día 19 se hace en Barcelona, en la Real Academia Europea de Doctores. El día 20 se hace en Tarragona y se van a hacer, como es lógico, a partir de septiembre. La primera en septiembre es en el Ateneo de Madrid, un lugar también emblemático donde se presentará este libro. Por tanto, mi objetivo en su primera edición hace 21 años, como en esta, es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de ella misma, que tiene que actuar de una manera mucho más coherente, más fuerte, no mordiéndose la lengua, no yendo con miedo, como aquí en esta mesa se ha dicho, sino que actuando de una manera. Pero para esto, indudablemente, es preciso que en la educación, las nuevas generaciones, si las nuestras generaciones estamos actuando como estamos actuando, en muchos casos eludiendo ciertas responsabilidades por complejos, por suspicacia, por miedo, las futuras, peor que peor, porque están en la superficialidad.
están en la superficialidad, con lo cual es más que preocupante la sociedad que en estos momentos estamos forjando de cara al futuro. Por tanto, el tema de la educación es de singular importancia. Decir que en las primeras presentaciones que se hicieron, concretamente la primera que se hizo aquí en Madrid, fue en la Fundación Ortega y Gasset. Intervino Amando de Miguel, que muchos de vosotros lo reconocisteis, Antonio Garrigues, Margarita Salas, la científica, Salvador Sánchez Serán. En Barcelona, concretamente, se hizo en el Círculo Ecuestre, un lugar emblemático en Barcelona, y allí intervino el presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, que el amigo Aldo lo conoce bien, a Jaime Gilaluja, y por otra parte el presidente del Círculo Ecuestre, Carlos Güell de Senmenar, y Baltasar Porcel, y así podría decir algunas de las presentaciones que se hicieron en diferentes lugares de España con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, como en estos momentos estamos en esta línea. Dicho esto, que ustedes también, que vosotros también sepáis, que en el libro viene en la primera edición las contestaciones de 71 personas que les mandé un cuestionario, y personas, podríamos decir, de todo el ámbito político, social y económico, desde un Sabino Fernández Campos a un Manuel Fraga, a un Baltasar Garzón, a un Gaspar Llamazares, a un Enrique Mújica, a un Luis del Olmo, a una Paloma Osí, a Adrián Piera, Josep Piqué, que recientemente nos ha dejado, Rodrigo Rato, etcétera, etcétera. Y en esta reedición del libro, aparte de que vienen estos testimonios que son enriquecedores, porque nos permiten a todos una cierta reflexión, están varios de los que están aquí en la mesa. Está Aldo, está Santiago de Lorantelo, estás tú, está Amalio, por lo cual, pues concretamente, y otros que lógico no están aquí en este momento, como Ángel Espósito, María San Gil, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un enriquecimiento que tiene el libro, la primera edición hace 20 años salió francamente bien, es lo que ya les he adelantado, los 2 primeros congresos nacionales de la sociedad civil. La primera vez que en España hace 3 años se hizo el primer congreso en el Real Casino de Madrid. El segundo se celebró hace 1 año y pico en Valencia, en el Ateneo Mercantil de Valencia, y vienen vienen algunos de los testimonios, vienen también, por otra parte, unas intervenciones de Aldo Cese, que fue el presidente de estos 3 congresos nacionales que hasta el momento se han celebrado. Por tanto, yo considero que la sociedad civil está viva, no con la fuerza que tendría que tener, porque indudablemente enfrente tiene un Estado acaparador de todo, y por otra parte también unas nuevas generaciones pues que están, podríamos decir, poco sensibles a todo este planteamiento, teniendo en cuenta que nuestra sociedad civil no simplemente tiene que ser en estos temas de los que estamos tratando aquí, sino que es una sociedad civil que tiene que reunir, como es obvio, a las personas mayores, una sociedad que tiene que reunir a las personas del mundo de la cultura, que está también el mundo de la cultura bastante marginado, el mundo del deporte, etcétera, etcétera. Por tanto, yo agradezco muy sinceramente el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí. Eso sí, os pido que seáis difusores de algunos de los principios que han salido en esta mesa. Por otra parte, si alguno puede estar interesado, de la editorial han mandado, me parece, 7 u 8 libros que están a vuestra disposición. Y por otra parte, aunque ya hemos cubierto el tiempo, si hay alguna pregunta, estaríamos encantados de poderlas dar contestación. Muchas gracias y a vuestra disposición. Fernando. Sí, de moderador. El secretario general de la Fundación. No, director gerente. O director gerente. Intervengo desde aquí o... Bueno. Estás perfectamente donde tú quieras estar, estás bien. Muy bien. Fernando. Pues yo, vamos a agradecer a todos vosotros vuestra presencia aquí.
yo me identifico mucho con lo que he oído, con todo al 100%. Nosotros somos también aunque gozamos, ¿no?, de la cesión de todos estos espacios por parte de la universidad, de que yo formo parte también, porque tengo también un pie en la universidad, pero como director de la Fundación Cultural, pues bueno, nos ceden, somos una institución un poquito más pequeña, nos ceden sus espacios y me pongo a disposición de todos vosotros para seguir organizando eventos en cualquiera de las líneas. Nosotros el año que viene, nosotros estamos patrocinando estrenos de películas identificadas con estos temas, estamos presentando libros, conferencias. Nos encontramos con que la gente que tiene mucho tirón en medios, como Jano García o como Fernando Villanueva, pues esto suelen llenar. Esta gente atrae a mucha gente, ¿no? Hablando de claves se meten mucho, tienen una relación muy importante con los jóvenes y traen. Aunque también Rafael Navarro Valls también tiene mucha capacidad de llegada, sobre todo por la figura de su hermano, ¿no?, cuando presentó sus memorias, ¿no? Lo hicimos aquí también hace 2 meses. Entonces, al año que viene estamos trabajando temas de CIFE, temas de economía de futuro y bien común. Queremos hacer cosas de desarrollo sostenible, luego hablamos, pero no quiero extender. Y yo quería solamente, aparte de ponerme públicamente a disposición de todos vosotros, ¿no?, y simplemente, pues, para hacer una pregunta, ¿no? Yo creo, o sea, de alguna manera yo digo, no sé si tengo razón o no, digo, desde que se murió Antonio García Trevijano ya no se critica la partitocracia, ¿eh? Cuando se hace, pero quizás no con ese énfasis. Yo creo que es un mal que estamos teniendo enorme, ¿no? El poder de los partidos frente a la sociedad, y se han puesto aquí ejemplos valiosísimos. De alguna manera también se lo ponemos demasiado fácil. Incluso a políticos que deberían de representar otros valores, ya habremos hablado esta noche, cuando le pregunten, cuando le arrinconen a Núñez Feijóo sobre el tema, y me mojo hasta el final ya que me estoy mojando porque me mojo de todo, cuando le pregunten sobre el tema del aborto y la eutanasia y tal, a ver qué responde. Pero bueno, entonces está claro que el Estado va creando redes clientelares subvencionadas, y yo en particular estudio el tema de las universidades. En algunas regiones hay, como aquí en Madrid, una cierta libertad, pero en otras regiones no existe ni una universidad, porque la creación de universidades se ha convertido en un derecho, una decisión política y no un derecho. La escuela concertada cada vez es más pequeña. Entonces, eso es evidente. Entonces, mi cuestión sería, ¿no deberíamos también poner las cosas más complicadas a los partidos políticos? Intentar, yo no sé qué opináis, qué opina la mesa sobre si el tema debería ser unas elecciones tipo a la anglosajona, con distritos uninominales, como que pasar un poco como el alcalde, que votaras a una persona que conoces, de la que le podéis pedir cuenta, si listas abiertas o cuál, pero algo hay que hacer, los partidos se nos comen. Perdonar la extensión de la pregunta. Una breve contestación. Primero, yo lo que pediría a los partidos políticos que cumplieran el artículo 6 de la Constitución, que pone muy claramente que los partidos políticos en su organización interna deberán ser democráticos. Y no hay ni un solo partido, sea de centro, de derecha o de izquierda, que sea democrático, por la sencilla razón que todos sabemos cómo eligen a sus diputados, a sus senadores, a las listas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un incumplimiento de la Constitución española. Y por otra parte, porque estos últimos años estamos viendo que la clase política se ha ido denigrando, ha ido bajando el nivel. Una cosa era el nivel que había en los momentos de la transición, y si no, revisar quiénes eran aquellos los momentos, los ministros que había, fuera del PSOE, fuera del Partido Popular, que eran los dos partidos hegemónicos, y en estos momentos, ¿quién son los que están? Con lo cual, en este aspecto, la sociedad tendría que decir, señores, basta, les estamos pagando a ustedes, y ustedes están incumpliendo. Por tanto, es necesario una sociedad civil mucho más fuerte, que pueda poner las cosas, y que los medios de comunicación también le den amparo. Aldo. En todos los congresos de la sociedad civil, en los 3, ha habido una mesa sobre la reforma del sistema electoral. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, se ha propuesto el cambio del sistema de representación,
pero a los partidos políticos no les interesa. Y como son ellos los que lo tienen que proponer y decidir en las Cortes Generales, pues mientras ellos no se convenzan, no hay nada que hacer. Esa es la pura y dura realidad. Pero nosotros esas propuestas las hemos hecho, las hemos argumentado, te vas a las conclusiones, te vas a la declaración institucional, te vas a la mesa, te vas a los bullet points y estábamos para cogerlo mañana, transponerlo a una ley y, ojo, y dicho por gente de primera categoría, abogados del Estado, catedráticos, expolíticos, pero si no llegamos a convencerles a ellos, que son los que tienen que promoverlo, los que tienen la facultad de cambiar las leyes, son los que están sentados en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero hay que movilizar la sociedad, hay que movilizar la sociedad. ¿Alguna pregunta? Adelante. Insistir en este asunto. Es verdad que los políticos, la administración, digo, lo que es el gobierno, él quiere tener las riendas de la opinión pública, pero es que el político ocupa el hueco que deja la sociedad civil. Y decía ahora mismo Aldo Olcés en estos momentos, es que no hay una implicación por parte de la ciudadanía, pero individual y colectivamente de cada uno de nosotros. Entonces, esperamos siempre algo a cambio. Y claro, cuando vemos que no vamos a recibir un bien directo, no hay un trabajo por la comunidad y tal, nosotros mismos somos los que cedemos, hacemos una dejación de funciones. Es decir, que el político aprovecha ese hueco, pero en gran medida somos responsables. Yo lo veo en los medios de comunicación. Apenas hay protestas, pues no sé, en una televisión, en determinados momentos, programas de La Sexta, de Telecinco, de Antena 3, tal, y prácticamente no se reciben quejas. Las quejas tienen su papel y en muchas ocasiones hay que elevarlas más allá. Las televisiones son concesiones públicas, y sin embargo, a mí me lo dicen directores de programas impresentables, prácticamente no nos llegan a... O sea que es que no reaccionamos. Cuidado, somos los primeros responsables, por no decir culpables. Perdón. Adelante. Bueno, un lujo y un placer estar hoy aquí con todos vosotros. De verdad, enhorabuena. Han sido unas ponencias muy, muy enriquecedoras y muy importantes. Yo he pensado mucho sobre todo lo que habéis dicho aquí en los distintos ámbitos en los que comparto con cada uno de vosotros, en distintos sitios. Y me parece importante lo que decía Santiago, de que cada uno en su ámbito tiene que hacer una labor de permeación, pero daros cuenta de otra cosa, daros cuenta que aquí en este momento en la mesa estáis 5 personas, cada uno con un pequeño mundo, que no es tan pequeño a veces, y estáis en contacto. Y hay que contactar más, con más mundos pequeños. En la universidad hay que hacer un cambio terrible, porque yo lo veo todos los días, lo comentaba con Elsa antes, lo comentaba con Juan, hay que hacer un trabajo terrible desde la educación, por supuesto en los colegios, pero también en los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, yo lo veo, habéis oído hablar del problema del suicidio juvenil, de verdad, yo los veo al borde del suicidio. Ellos les pasa algo y no saben lo que les pasa. ¿Y qué les pasa? Pues que no tienen referentes, que les han cortado las raíces, que no ven un futuro, que no saben a dónde van ni a dónde van a llegar. Y eso les angustia profundamente, porque ya lo que antes de alguna manera a nosotros en nuestra adolescencia, juventud nos ha valido, ahora ya eso ya no vale, porque la sociedad se ha estructurado de otra manera. Entonces, yo desde luego os animo a todos a que no tiréis la toalla. Yo modestamente, ya lo sabéis, procuro asistir siempre a los actos porque creo que hay que apoyar. Hay que apoyar con la presencia real, con la participación activa y con la difusión, porque evidentemente de esto pues hay unas fotos, hay unos documentos que cada uno en nuestros círculos tenemos que difundir para que esto también llegue más allá. Y desde luego
pensar que la sociedad civil no va a avanzar si no implicamos directamente a la juventud. Porque en los actos en los que coincidimos todos, la media de edad pues, es muy alta, ¿eh? A mí me gustó el acto del otro día con los jóvenes de los distintos partidos políticos y bueno, pues había mucho que hablar sobre eso, ¿eh? Allá debatimos, yo debatí con todos, con los 4 que participaron y hay mucho que hablar con ellos también, ¿no? Pero si no implicamos a la juventud, y hay que buscar el cómo, arrastrarla a estos mundos y a estos foros, no haremos nada, porque por mucha voluntad que tengamos nosotros, cuando nosotros no estemos, no habrá continuidad. Así que yo simplemente es animaros a que, a pesar de que estamos pocos, no dejéis de hacer cosas de todo tipo. ¿De acuerdo? Agradecemos tu testimonio, que indudablemente es motivador para todos nosotros para tenerlo en cuenta. Javier. Muy buenas. Bueno, en principio, gracias por las magníficas exposiciones que habéis hecho. Desde un punto tan humanista, tan coherente con la conciencia, con los valores, creo que es verdad que todo esto se está perdiendo en la sociedad. Lo decía antes Ignacio, la familia, la base de la familia se está destruyendo. Si destruimos la base de la familia, destruimos la unidad mínima, la célula mínima de todo, de una sociedad. Y hasta el punto de que, bueno, pues yo que, como sabe Ignacio, llevo 4 años muy comprometido con la defensa del mayor, de la tercera edad, de la gente dependiente, me he hecho muchas preguntas, ¿no? Porque esto, ¿quién es el culpable? Cada vez que hago un acto, el culpable culpa a la sociedad. Es una parte de la vida que no queremos ver. Y por eso se está donde se está. Entonces, en las diversas reuniones que tengo con políticos y tal, pues no culpa a nadie. Culpo de que hace falta una concienciación de la sociedad, de que nuestros mayores, que son nuestra memoria histórica, como yo le digo, pues tienen que ponerse relevancia. No solo los mayores que hacen actividades, no solamente esto. Estoy en un consejo de mayores donde hay 57 entidades. Y está muy incentivado todas las actividades y todas estas cosas que están muy bien. Pero las personas, yo digo, tengo un ejemplo de un padre que nunca estuvo solo, se habla mucho de la soledad, que es verdad, pero tenemos que construirnos más por dentro, el ser humano. Porque en la medida que te construyes por dentro, en la medida que pasan los años, vas a estar menos solo, porque estás salvado por dentro. Y cuando perdemos esos referentes, pues también necesitamos estar en 2000 cosas. Y tampoco es necesario. Poquito, el mayor pueda decidir. Estoy seguro, aquí que Ignacio no se aburre nada, ni está solo, ¿verdad? No tiene ningún problema de soledad, ¿eh? Pues bueno, habrá que ir por esas vías de motivación, ¿no? Y estoy muy de acuerdo que hay que hacer cosas en pequeña escala. Tenemos, yo pongo un poco el ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Yo estoy intentando llegar a la persona de 100 años y a la persona de 20 años. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con actividades lúdico-deportivas, estoy en todo, en el tenis, en la navegación. Es decir, todo lo que hago es un medio para llegar a un fin. Y en todos los actos donde voy, que estoy situado estratégicamente ahí, es comunicar y poner en énfasis en las personas mayores dependientes, que me preocupan muchísimo. Tenemos un grave problema con las personas dependientes. Las clases medias lo están pasando muy mal. Yo lo veo muy de frente. ¿Por qué? Porque no tienen 4.000 euros o 5.000 euros para ir a un centro. Y bueno, y pues hay que hacer un trabajo desde las propias... Yo estoy muy interesado en las asociaciones de vecinos. Asociaciones de vecinos es una cosa, es un primer escalón que tenemos que movilizar. Y tenemos que hacerlos atractivos, no solamente para la gente mayor, porque las asociaciones de vecinos, yo os hablo de Granada, se ha convertido en el centro de personas, ¿verdad?, más bien mayores. Tenemos que buscar la fórmula de que las asociaciones de vecinos sean sitios de debate. Por ejemplo, yo quiero aprovechar, haré la asociación de vecinos de mi zona, la presentaré este libro cuando me lo estudie un poco, y te haré una presentación allí reflexionando sobre esto. Creo que puede ser interesante.
Y creo que hay que empezar por ahí, cada uno en su pequeña zona de inmediación. Si cada uno en nuestra pequeña zona de inmediación hacemos algo, haremos una onda expansiva. Y es la fórmula, no tenemos otra fórmula. Entonces, no se quejaba aquí algo de decir, joder, no hay gente aquí, sí. Pues habrá que seguir insistiéndolo. Y yo, para mí, es muy grato la gente que estamos aquí, que tenemos una capacidad de influencia mediática, cada uno a su nivel, pues tenemos que ponerla al máximo nivel. Solo así podremos mejorar la sociedad. Muchas gracias. Hay que aunar esfuerzos. Javier, ¿querías tú intervenir? Sí, Luis. Ah, Luis, perdona. No te preocupes, Ignacio. Mi mujer cada día dice, ¿a quién has bautizado? Perdona. Luis, Bueno, adelante. el nombre de Javier de todas formas es bonito. Luis, adelante. Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, quería dar una opinión. Segundo, hacer una sugerencia. Y tercero, una pregunta. A ver si no me olvido de todo, ¿no? Y intentaré ser breve. Lo primero, mi agradecimiento a Ignacio y a toda la mesa y a los ponentes y mi admiración por vuestra valentía y por vuestra tenacidad. Lo que estáis haciendo creo que es necesario, pero no suficiente. Y ahora iré con la sugerencia que, modestamente, si aporta algo, me gustaría haceros, ¿no? Pero empiezo por la opinión. En mi opinión, no es justo que metáis en el mismo saco a todos los partidos políticos. Yo no milito en ninguno, pero no me parece justo que habléis en general de que los partidos políticos parece que hacen todos lo mismo y no es así. Y aquí yo también me mojo, como has dicho tú antes, ¿no? Nada que ver el sanchismo, ni siquiera el socialismo, pero particularmente el sanchismo, con un partido como puede ser el PP o incluso Vox. Nada que ver, en absoluto. Ya no cuento con Bildu o los independentistas catalanes, que tú de esto sabes mucho, Ignacio. Entonces me gustaría que, no sé, distinguierais cuando habláis así, si no queréis decir partidos en concreto, pero no los metéis en el mismo saco, porque creo que no es justo meter a todos los partidos políticos en el mismo saco. Compartiendo con vosotros todo lo que habéis dicho, completamente, de la importancia de la sociedad civil y de que tiene que haber menos Estado, y de hecho algunos de estos partidos propugnan menos Estado y más ciudadanos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la opinión. La sugerencia. Creo que, decía antes, hace un momento, lo que hacéis es necesario, pero no es suficiente. Os preguntáis por qué esta sala está prácticamente vacía. Y aquí, aunque comparto casi todo y me ha encantado lo que has dicho, Aldo, en tu intervención, pero estoy completamente en desacuerdo con una cosa que has dicho. Has dicho que no llenáis o que no tenéis toda la audiencia que deberíais de tener porque no dais nada, a diferencia de los políticos que dan o cargos o expectativas o remuneraciones, ¿no? ¿Por qué estoy en contra de lo que dices, de que no dais nada? ¿No? Porque dais mucho. Pero el problema no es que lo que dais, que es conocimiento, que es sabiduría, que son valores. El problema quizás es que lo estáis comunicando mal. Y quizás deberíais de comunicarlo de otra manera. Decía Einstein que si siempre hago lo mismo de la misma manera, siempre tendré el mismo resultado. Quizás deberíais de preguntaros, y es mi humilde sugerencia, que a lo mejor tenéis que comunicar de otra manera, o a lo mejor tenéis que prescindir o renovar los patronos que tenéis, 100 patronos y luego vienen 6. Quizás debéis de consultar con expertos en comunicación. ¿Por qué? ¿No? Y en este sentido me han venido dos ideas, ¿no? Dos realidades. El debate, el periódico de esta casa, que está arrasando digitalmente desde hace un año y pico que se ha fundado, con 13 millones de lectores mensuales. Y el debate es la Iglesia, es la doctrina social de la Iglesia, es la unidad de España, es la corona, y sin embargo está arrasando, con ideas y valores muy tradicionales, y está arrasando. Y la otra idea que me venía es el grupo musical Hakuna, de los jóvenes, que está arrasando. Hace un par de meses, organizado también desde aquí, en Cibeles, llenó. Y es cristiano, es un grupo cristiano,
el cristianismo no está de moda y sin embargo están teniendo éxito. ¿Por qué? Pues yo creo que porque comunican de otra manera. Porque han innovado en comunicación con los mismos valores, ¿no? Hablamos de tercera edad. Yo también estoy en el segmento, y lo sabe Ignacio, en el sector, en este caso de la Silver Economy, pero también tocamos. Y no hablamos de tercera edad, porque aparte que está muy manido ya el término, y cuando se usa mucho un término pierde significado, es porque tiene una connotación negativa. Nosotros preferimos hablar, por ejemplo, de longevidad saludable, nada que ver con tercera edad. Y estamos hablando, bueno, al mismo segmento, ¿no? Coincido con lo que decías antes de los jóvenes, y también habéis comentado. Creo que tendréis que poner mucho más foco en una palabra clave que es intergeneracionalidad. Si hablamos de valores, no es lo mismo que habléis de valores vosotros o yo, con nuestra edad, que traigáis aquí a Rafa Nadal o al que va a ser su sustituto tenista español. No, a Carlos Alcaraz. Que hablan y encarnan valores muy importantes, pero lo hacen desde la óptica del deporte, lo hacen siendo jóvenes. Ahí es donde yo hablo de ideas de cómo cambiar la comunicación o lanzar de otra manera el mensaje, hablando de lo mismo y de la importancia de lo que estamos contando. Bueno, esta es mi humilde sugerencia, por si os puede servir o queréis tenerla en cuenta. Y por último, la pregunta. Ha salido a Alemania, que lo comentaba el conde Ripalda, ¿no? El alemán de Soria. El otro día, hace 2 semanas, coincidimos en un evento organizado por una fundación alemana, Ignacio, tú y yo. En Toledo. En Toledo. Y me habéis recordado lo que decía Bismarck respecto de España, ¿no? El país más fuerte del mundo, ya sabéis todos, ¿no? Porque lleva no sé cuántos años, 500 años, 1000 años, no sé cuántos, intentando destruirse y no lo conseguimos, ¿no? Y aquí viene mi pregunta. ¿Creéis que dentro de 15 días se cumplirá lo que decía Bismarck? Es decir, saldremos de este atolladero en el que llevamos 5 años, más de antes, y con multitud de causas que podríamos comentar y analizar. Pero sobre todo los últimos 5 años, ¿se cumplirá lo que decía Bismarck? ¿Saldremos, seguiremos y le daremos la vuelta a esta situación? ¿O creéis que no va a ser así? No sé quién queréis contestar, pero esa es mi pregunta. Yo por lo menos mi idea es que superaremos una vez más. Si me permitís, como estamos en familia, me quedaba a las 9 en un sitio que ya llego tarde. No, simplemente el último dato de Sigma 2 que ha salido hace 15 minutos indica, antes de este cara a cara, que se ha reducido la diferencia a favor de Sánchez y ya solo hay 6 puntos, cuando Sigma 2 marcaba hasta 8. O sea que de momento ese dato. Pero vamos, yo creo que el nuevo presidente será Feijóo, digo yo. Luis, si me permitís, disculpadme. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, muchas gracias a todos. Perdón, Mario. Una pequeña cuestión, habría muchas preguntas. No quiero alargar en cuanto a los partidos políticos, porque eso más lo he dicho yo, lo de los partidos. Evidentemente hay diferencias, ¿no? Es obvio, ¿no? Hay diferencias enormes, ¿no? Conceptuales, de tradición histórica, etcétera, ¿no? Ahora, créeme que en mi corta experiencia, que ya desgraciadamente ya vamos acumulando años, si bien hay diferencias y esas diferencias son evidentes, ahora es verdad que estamos en una situación, yo lo llamo de extraordinaria, excepcional, y en efecto pues las diferencias son clarísimas, todos apostamos para que haya verdaderamente una coherencia, una vuelta a la normalidad, etcétera. Incluso hay muchísimo sector que apoya del propio partido del gobierno, muchísimo, ¿no? Que no da crédito a la situación. O sea, eso en sí mismo pues está ya dando una muestra del desequilibrio que hay en los partidos, en este caso en el partido del gobierno. Si las propias personas más influyentes de ese partido y más respetables, digamos, pues están diciendo lo que están diciendo, eso evidencia un desgaste absoluto, por decirlo de forma muy suave, del actual partido que soporta al gobierno. Y entonces, claro, todos nos obsesiona, digamos, aunque
tengamos que tener mucho cuidado y ver las cosas en perspectiva, nos obsesiona el momento actual, que es de excepción, para mi modo de ver. Sin embargo, si no estuviéramos en un momento de excepción, es decir, quitándonos este velo, que a todos nos queremos que sea que cambie definitivamente, y estuviéramos hablando hace, no sé, 7, 8, 10 años, 15 o 20, y tuviéramos más tiempo, tendríamos que reconocer, porque si uno no reconoce las cosas, no puede avanzar. Tenemos que reconocer que en todos los partidos se está perdiendo la interlocución con la sociedad civil. Cuando hablas con ellos, no te escuchan y no quieren que influyas lo más mínimo en sus decisiones. Puedo hablarte de muchísimos casos que me dan muchísima pena, ¿vale? Mucha pena. Entonces, digamos que tenemos pruebas suficientes en una situación que fuera normal, ahora no lo es, pruebas evidentes de que todos los partidos tienen que hacer un esfuerzo de regeneración interna, a mi modo de ver, enorme. Pero bueno, eso es mi opinión. Muchas gracias. Reitero mi gratitud a los presentes, a los ponentes, a la Fundación y a Fernando. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.